Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este video quiero aclarar una duda que me parece que es muy habitual. Hay mucha gente que cree que la medición sobre el gris medio está obsoleta. También piensan que el sistema de zonas de Ansel Adams no es idóneo para ser utilizado en la fotografía digital. Y esto lo vamos a probar de la siguiente manera, o a comprobar, como ustedes prefieran. Usaré, además del gris medio, un exposímetro de mano. Y también vamos a aprovechar el histograma de la cámara para que estos tres elementos nos digan qué es lo correcto o cómo es mejor medir. Y como en este caso la luz reflejada la vamos a medir con el exposímetro de la cámara, que solamente puede medir ese tipo de luz. Entonces, en definitiva, mediremos la luz reflejada con el exposímetro de la cámara y la luz incidente con este exposímetro manual. Pero tenemos que aplicar un accesorio, ¿ok? Que es este disco, este pequeño disco que ven aquí, para usarlo en vez de la esfera. Porque la esfera nos permite medir la luz en elementos tridimensionales, como en la pelota, por ejemplo, que está ahí. Pero como la comparación la vamos a hacer sobre el gris medio, que es una superficie plana, nos dará una medición más exacta, en este caso, este disco. Para eso, desplazo la esfera y con cuidado, ahí está puesto. Entonces, comenzamos encendiendo el exposímetro y también la cámara. Vamos a comparar qué dicen ambos exposímetros con respecto a la medición. A ver si va a calzar o no los parámetros que nos van a dar. Como les digo, el exposímetro de la cámara y el exposímetro de mano. Pongo el gris medio aquí adelante y empiezo a ajustar la cámara hasta que el exposímetro me marque al medio. Aquí me está mostrando un ISO 800, un tiempo de exposición de 1/8 de segundo y un diafragma 4. Y tomaré la fotografía. Si no fuéramos a comparar esta medición con el histograma, no hubiera hecho falta tomar la fotografía. Y ahora vamos a ver qué ajuste nos da el exposímetro manual. Y como pueden ver aquí, también tenemos un ISO 800, un tiempo de exposición de 1/8 de segundo y un diafragma 4. Es decir, la medición del gris medio con el exposímetro de luz reflejada de la cámara y este exposímetro de mano midiendo la luz incidente nos dieron los mismos parámetros. En definitiva, entonces, se entiende que la tarjeta gris medio es óptima. Nos sirve perfectamente para hacer las mediciones. Pero por supuesto, sin dudas, es más cómodo usar este exposímetro, porque no hay que andar con tarjeta ni calculando que nos vaya a quedar torcida, que vaya a quedar en esta posición o hacia un lado. No, tiene que ser paralela a la cámara. Pero sin dudas, el exposímetro es más práctico, es más cómodo. Ahora vamos a ver qué dice el histograma. Como llené el encuadre con la tarjeta gris, no se meten luces o colores de otros elementos ni de la pared. De hecho, ni siquiera se mete la luz de esta pelota, sino que solamente captamos la luz que reflejó el gris medio. Entonces aquí enciendo la pantalla y podemos ver que efectivamente el histograma nos marca la luz al centro, justo al medio, justo donde diría el sistema de zonas de Ansel Adams, que corresponde a la zona 5. Entonces podemos estar seguros que la medición del histograma, que la medición en el gris medio y que la medición del exposímetro de mano que mide la luz incidente, como les digo, son iguales. Cualquiera de estos sistemas sirve. Por ende, si no tienen exposímetro de mano
y necesitan medir la luz del flash, eso ya se los expliqué en un video que les dejo por aquí, pueden usar en base a la tarjeta gris el histograma de la cámara, llenando el encuadre. Cuando tengan la luz, o cuando tengan, mejor dicho, la cámara bien ajustada para esa luz que van a disparar con un flash, tendrán que tener el histograma de la cámara marcando solamente al centro. Eso les indicará que la luz la tienen bien medida, y ahí podrán sacar la tarjeta y empezar a tomar sus fotografías. Como de costumbre, espero que esta información que les he entregado les sirva. También espero que dentro de lo posible, con los elementos que tengan, puedan probarlo. No se queden solamente con lo que yo les digo u otros fotógrafos les pueden decir, o lo que puedan leer. Está bien que escuchen nuestras opiniones, que también lo lean, pero es fundamental para que lo entiendan a fondo, en forma real, es que hagan sus pruebas, hagan sus propios experimentos para que realmente entiendan la fotografía. No basta con leer algo o que un fotógrafo al que le tengan confianza con los conocimientos les entregue esa información. Está bien que se las entregue, tómenla como referencia, pero analícenla y compruébenla ustedes mismos. Eso es fundamental. Bueno amigos, hasta aquí llega este video. Como les digo, espero que puedan poner esto en práctica y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.